La tesorera del Partido Socialista Obrero Español confirma que Sánchez probablemente ha recibido pagos en efectivo, un detalle que ya el propio presidente del gobierno nos había dado una semana atrás, queriendo parece ser normalizar un flujo de dinero, de billetes, de efectivo y de sobres que como poco resultan algo incriminatorios. La caja B del Partido Socialista Obrero Español huele cada vez más a chamusquina, y aunque nos seguimos encontrando al mismo Pedro Sánchez bravucón cada vez que tiene un micrófono delante, incluso señalando que la única caja B que existe es la de Génova, lo cierto es que el programa de Iker Jiménez le da un jaque mate sorpresa a Pedro Sánchez, con una información que le deja al borde de la imputación, al borde del presidio, presuntamente hablando, y es que el subdirector del Español, el medio de comunicación que ha sacado una de las informaciones más relevantes como esos cobros y esos pagos todavía sin justificar por el Partido Socialista, destapa que Sánchez podría no solamente estar en el ajo, sino que Pedro Sánchez no puede pasar gastos ni recibirlos en efectivo. Escucha atentamente, y es que lo que en un principio parecía la trama Koldo, la trama Ábalos, la trama de la mujer, la trama del hermano, ha acabado convirtiéndose en dar jaque mate al rey. Y es que todos sabemos que Sánchez se cree más que nadie, intocable e incluso el jefe del Estado, un tablero de ajedrez que podría caérsele encima en las próximas horas. Lo que más me ha llamado la atención ha sido, uno, que sí que han certificado que probablemente, ha dicho ella, Ana María Fuentes, Pedro Sánchez ha recibido dinero en metálico. Cuando te dicen probablemente ha recibido, es que ha recibido dinero en metálico y están pinchando el globo informativo para cuando salga un listado. Y lo segundo, que le han preguntado y le han dicho, ¿había caja B? Y ella ha dicho la primera vez, creo que no, y tú eres la responsable. Y cuando le han dicho que le han hecho la pregunta de forma distinta y le han dicho, ¿había financiación ilegal? Y ha dicho, no. Es decir, que ella lo que ha certificado es que podía haber una caja B, pero cuando le han preguntado si eso ella lo calificaría de financiación ilegal es cuando ha dicho rotundamente no. No es la misma pregunta. Fíjate, no es la el misma presidente pregunta. Sánchez ya había dicho en unas declaraciones, bueno, un poco tomándoselo a guasa, bueno, puede también haber algún pago mío, puede ser, como adelantando que, oye, si encuentran algo yo ya lo dije, pero por lo que me decía antes Calabres, no puede cobrar un presidente del gobierno. No, en lo que es, no puede pasar dietas ni hoja de liquidación de gastos siendo presidente del gobierno. Bueno, es el argumentario que incluso Moncloa ha distribuido esta misma tarde. O sea, no puede. Si hay algún gasto pasado por Pedro Sánchez desde 2018 que entra en la Moncloa, sería ilegal. El público dice, ¿por qué es tan importante esto del término caja B? ¿Y cómo está la situación? Bueno, porque básicamente supondría demostrar que ha existido una financiación irregular del Partido Socialista, que el gobierno se empeña en decir que la UCO dice que no existe cuando la UCO no lo ha investigado, y que el gobierno desde luego no tiene ninguna credibilidad en sostener desde luego este tipo de afirmaciones cuando todavía no se ha pronunciado sobre los fajos de billetes que guardaba el ministro de Transportes en su residencia oficial. No ha habido ni una sola declaración del gobierno, de ningún miembro del gobierno, ni de su portavoz, ni del presidente, ni del portavoz del Partido Socialista en relación a la prueba más contundente que se ha aportado hasta ahora, que es in situ los fajos de billetes que tenía guardados Ábalos en el despacho de su residencia Lo que oficial. contamos la pasada semana contigo y analizamos las chistorras y las calculamos y las lechugas y los soles, sobre eso nadie ha dicho nada oficialmente. Absolutamente nadie, ni del gobierno ni del Partido Socialista. Fíjate, mañana te voy a anticipar una cosa, mañana va a haber una novedad, y es que el Partido Socialista va a remitirle al Tribunal Supremo un nuevo escrito explicándole de dónde sale ese descuadre entre los gastos que declaraba el partido al magistrado instructor Leopoldo Puente y lo que cobró José Luis Ábalos, que según la UCO había un desfase precisamente en esos patrimonios o en esas cuentas que apuntaba a un origen desconocido o a una fuente de origen desconocido. Yo es que creo que ya da igual lo que diga el Partido Socialista, porque es evidente que el Partido Socialista, fíjate, la secretaria del Partido Socialista, Celia Rodríguez, nosotros lo contamos hace 4 años, pero es que hace 2 años declara en sede judicial y miente en sede judicial. Y dice que ella jamás ha entregado pagos en metálico, que siempre lo han hecho en transferencias bancarias. ¡Pum! El sobre con el POSIT de Celia, que es la secretaria que le entrega y que tiene guardados en el cajón los pagos y que le dice a Koldo, Koldo, ven a por el billete o ven a por los billetes, que no me gusta tener tanto dinero encima. Es que tenemos a Santos Cerdán diciendo que no tiene ningún tipo de responsabilidad financiera en los pagos que abona el partido, y sin embargo tenemos todas las conversaciones del informe de la UCO en el cual se ve claramente que Celia Rodríguez habla con Patricia Uriz, la mujer de Koldo, y con Koldo, y les dice para pagarle al conductor Eduardo 2.000 euros tiene que autorizarlo Santos Cerdán. Mienten el secretario de organización del Partido Socialista y miente la secretaria. No miente Mariano Moreno Bonilla, que estaba bastante nervioso en esa declaración. Hoy no ha querido declarar. Y lo que vemos por la gerente, que es verdad que no tenía conocimiento en ese momento porque no era gerente de lo que hemos conocido en ese informe de
de la UCO es que ya no sabe si Pedro Sánchez ha cobrado, que ya no sabe cómo se produjo, pero sí sabemos que esta señora cuando llega, lo primero que hace, y lo contamos hace 4 años, es cambiar el sistema de facturación que existía en ese momento por un sistema de doble check. Es decir, no bastaba con presentar solo la factura del establecimiento, sino que había que aportar también el ticket de la visa. ¿Por qué? Porque evidentemente no se estaba haciendo bien. Y lo primero que hace Santos Cerdán, cambiar a la gerente, se coloca al gerente guardándole sus secretos con 245.000 euros en la empresa pública Inusa, y por otra parte a la nueva gerente obligamos a cambiar todo el sistema para no dejar rastro. Mínimo porque les rompe un esquema en el que viven muy cómodamente, vamos a decirlo llanamente. O sea, si pero tú cuesta empiezas... un periodista que se diga periodista puede ver estas bolsas y no preguntas. No, un periodista que sea Hoy en periodista, día sí. no. Pero un periodista que sea relaciones públicas en vez de periodista, como diría George Orwell, pues sí, puede hacerlo, porque se siente muy cómodo en este esquema. O sea, si tú empiezas a tirar del hilo de todo lo que estamos contando, más de todo lo demás, fijaos que simplemente estamos analizando lo que yo he denominado como menudeo. Menudeo. Estamos viendo el dinero de bolsillo. O sea, si alguien se cree que de veras la financiación ilegal pasa exclusivamente por llevar fajos, no es verdad, no es verdad. O sea, ya está demostrada que hay otra vía de cobro que directamente está recogida por la UCO en un documento de Santos Cerdán que tenía el 45% de Servinavar. Servinavar recibía obras, es decir, ¿cómo recibía el dinero? Lo recibía a través de su participación en una empresa que recibía los contratos públicos. Esa cuantía, que ya está traducida, solamente por los túneles de Velate equivale, solo para Santos Cerdán, a 5,1 millones de euros. Solo en una obra, solo para Santos Cerdán. ¿Cuántas obras hay? Según los informes de la UCO, hasta en 8 comunidades autónomas. Y evidentemente van a tener que investigarlo todo. ¿Hasta dónde se le va el dinero? Yo qué sé. Yo qué sé. Pero ni siquiera estamos hablando de que la trama importante sea la de los sobres plastificados, o sea, y las bolsas con lechugas y chistorras. O sea, yo tengo la sensación de que esta gente se dio cuenta de una sensación de impunidad y empezó a coger del petróleo, de las obras públicas, de las mascarillas, de las subvenciones de la España vaciada, del rescate de Europa, y empezó a multiplicar. Del dinero que llegaba, por supuesto, también, pero ese dinero es mucho más difícil de controlar, porque se va a ver el rastro de las lechugas, de las chistorras y demás. Pero del resto, que son operaciones contables, porque lo tienes en participaciones de una sociedad, no se entera nadie. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que efectivamente eso es una evidencia que casi te rompe la cara, ¿no? Que te estalla en la cara, porque creo que nunca hemos visto en una trama de corrupción, primero, tantas evidencias juntas. Y luego las fotos, que son mortales. Y segundo, encontrar directamente los fajos de billetes en el despacho del ministro en una residencia oficial es algo absolutamente insólito e inédito que yo creo que jamás habíamos visto. Y no llama que la atención de una parte de la prensa. Bueno, es increíble, pero efectivamente, como antes decía Carlos, yo creo que hay una parte de la prensa en este país que ha decidido hacer propaganda y no periodismo, y por lo tanto cubrirle las espaldas o hacer de abogado defensor de Ábalos desde hace ya bastante tiempo, desde hace 4 años. Los indicios, o sea, la evidencia que aparecen precisamente en estas fotografías te da un punto de la obscenidad y de la sensación de impunidad, que efectivamente encaja con lo que dice Carlos. Aquí el dinero no se ha recibido solo de un lado. Hay sospechas de la trama de los hidrocarburos, totalmente. Hay sospechas de las constructoras. Es que de las constructoras, tú fíjate, el magistrado instructor ordena precisamente esos registros en el mes de junio. De esos registros del mes de junio todavía no han analizado más del 40% de todos los dispositivos que se incautan precisamente en la sede de Levantina Ingeniería y Construcción, de Obras Públicas y Regadíos. Queda un margen enorme de Servinavar y de Acciona Construcciones, más los que se incautan en el domicilio particular de José Manchón Alonso, en el de Pepe Ruz, en los dos de Pepe Ruz, uno en Valencia y otro en Granada, en el de José Luis Ábalos. Queda como un 40% del material por analizar, y lo que dicen los investigadores es que la causa, a medida que van abriendo dispositivos, sigue engordando y engordando y engordando, y que es absolutamente inabarcable.